nosotros Iñaki Arriolas, consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Antes de escuchar... Les pido que vayan. Es Idoia Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra. Idoia, se ve ahí. Egun on danori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Amigos y amigas, os agradezco a todos que me acompañéis en este acto. Gracias también a Nueva Economía Forum por ofrecerme esta tribuna y gracias, por supuesto, a mi secretaria general, Idoia Mendía, por su presentación y por sus más o menos inmerecidos elogios y comentarios que me ha dedicado. Saben ustedes que el departamento que dirijo en el Gobierno vasco tiene unas competencias tan extensas como indica su nombre: medio ambiente, planificación territorial y vivienda. Pero, pese a lo que puede parecer a simple vista, las tres áreas están íntimamente conectadas. Se refieren en diferentes escalas al medio en el que vivimos y al espacio que ocupamos. Pero como el tiempo del que disponemos siempre es limitado, como el espacio, me voy a centrar hoy en una materia, que es la política de vivienda, y ello por razones que no necesitan demasiada justificación. Están en la calle, en los medios de comunicación, en las conversaciones, en la familia o entre los amigos. No descubro nada si digo que la vivienda es una necesidad social de primer orden. Etxe bat izatea duintasunez bizi ahal izateko baldintza da. Hezkuntza, osasuna, babes ofiziala, justizia, pentsioak gure gizartearen modeloaren oinarriak dira, eta gure bizitzen une eta etapa puntualetan behar izaten ditugu. Etxe bizitza ordea egunero behar izaten du. Disponer de un hogar es una condición para vivir dignamente. La educación, la sanidad, la protección social, la justicia, las pensiones, que son fundamentos de nuestro Estado de Derecho, las necesitamos en momentos puntuales de nuestra vida. La vivienda la necesitamos todos los días. Sin embargo, a diferencia de estos derechos, durante mucho tiempo la vivienda ha sido relegada a un segundo escalón, a una zona indefinida en la que cada cual tenía que buscarse una solución en el mercado y solo parcialmente se producía la intervención protectora de las administraciones públicas. Les voy a leer un párrafo. El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad vital que el ser humano, por cuando condiciona el disfrute de otros derechos esenciales, como tener un empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a los servicios públicos, escolarizar a los hijos, gozar de la cultura y de un medio ambiente adecuado, compartir las vivencias con familiares y amigos y un sinfín más. El derecho a disfrutar de una vivienda y su realización efectiva facilitan y permiten al ser humano llevar una vida digna. ¿Suena bien? Pues este es el párrafo que encabeza la exposición de motivos de la Ley de Vivienda aprobada el 18 de junio de 2015 en el Parlamento Vasco. Una ley que enlaza con los principios proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, y que da contenido pleno al artículo 47 de la Constitución española, cuando reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y manda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Pues bien, en Euskadi hemos convertido el acceso a una vivienda en un derecho ciudadano reconocido por la ley.
Lo hemos elevado a un rango similar a lo que tienen otros derechos tan esenciales en un Estado social, como es la sanidad o la educación. Y no les niego que, como socialista, como recordaba Idoia Mendia, como consejero de Vivienda, me enorgullece el hecho de que, siendo en su momento el responsable de haber aprobado y remitido al Parlamento Vasco un proyecto de ley de vivienda en el gobierno del lehendakari Patxi López, un proyecto que después fue rescatado por el grupo parlamentario socialista como proposición de ley, me haya tocado a mí, precisamente, desarrollar en este gobierno la ley aprobada en el año 2015. Queda muy bien afirmar que con esta norma el acceso a una vivienda, preferentemente en alquiler, se ha convertido en un derecho ciudadano. Sin embargo, no sé si somos conscientes de lo que significa en toda su extensión. Quiere decir que desde las administraciones públicas ya no podemos ver esta cuestión como un problema de asistencia social, sino como una condición de ciudadanía que hay que atender, como atendemos la sanidad o atendemos la educación. Y, en consecuencia, también tiene que cambiar la perspectiva por parte de la ciudadanía usuaria, que ha de ser consciente de que los derechos conllevan también obligaciones, igualmente exigibles, básicamente conservar la vivienda recibida en buenas condiciones, mantener las normas de convivencia con los demás vecinos y pagar el alquiler social pactado. Pixkanaka, ulertzen joan gara hain oinarrizkoa den behar hori ezin dela salgai hutsa izatera mugatu. Hau da, merkatuaren arauak bete behar dituen ondasun bat. Etxebizitzak funtzio soziala duela geure ganatzen goaz, eta gainera, kasu batzuetan, jabetza eskubidea funtsezko horretara egokitu behar izaten da. Poco a poco, decía, nos hemos ido convenciendo de que una necesidad tan vital como la vivienda no puede reducirse a una simple mercancía, a un bien sometido a las leyes del mercado, de la oferta y de la demanda, y de que, por el contrario, la vivienda tiene una función social a la que debe de acomodarse, en algunos supuestos, el propio derecho de propiedad. Así lo ha ratificado recientemente el Tribunal Constitucional al abordar los recursos presentados por el Gobierno del Partido Popular contra varias leyes autonómicas, y esperamos que mínimamente, en este mismo sentido, vaya la sentencia pendiente sobre varios artículos de nuestra Ley de Vivienda. En estos momentos, 62.515 familias o unidades de convivencia están inscritas en el registro de Etxebide como demandantes de vivienda. Son 10.276 más que hace año y medio. Y la inmensa mayoría, un 81,2%, es decir, 52.810, se inclinan por el alquiler frente a la compra como opción para el acceso a la vivienda. Es exactamente al contrario de lo que ocurría hace aproximadamente 10 años, cuando nos alcanzó la gran recesión. Esta opción abrumadora por el alquiler no resulta nada casual ni voluntaria, ya que el 84% de quienes eligen esta fórmula ingresan al año entre 3.000 y 20.000 euros. Y con esos ingresos difícilmente puede uno vivir e hipotecarse. Es decir, esas personas no van a poder encontrar una solución a sus problemas en el mercado libre de vivienda. Hace 20 días, aquí cerca, en el Paranipo de la UPV, en Abandoibarra, inauguramos una exposición retrospectiva sobre la vivienda pública que se ha realizado en Euskadi desde que se asumió la competencia en el año 1981. Una muestra que, por cierto, les invito a visitar porque merece la pena. En estos 37 años se han construido en Euskadi más de 104.000 viviendas de protección pública. Y de ellas, una tercera parte, 35.248, son promociones llevadas directamente por el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. El esfuerzo realizado en este tiempo ha sido muy importante. Seguramente no tenga parangón en el conjunto de España, pero ha sido insuficiente para disponer de un instrumento que nos reclama hoy nuestra sociedad, un parque público de vivienda de alquiler acorde a las necesidades de la gente y compatible con la dimensión con el que han conseguido tener
otros países de nuestro entorno que han tenido que hacer un esfuerzo ingente durante décadas y décadas para tener este servicio público de vivienda. Y es que los datos no nos engañan, ni siquiera las viviendas levantadas directamente por el Gobierno vasco en los últimos 37 años, las 35.000 y pico que les contaba, serían suficientes para satisfacer los 52.810 solicitantes que nos piden hoy en día el acceder a una vivienda en alquiler. Por el contrario, lo que disponemos es un parque público de alquiler gestionado por la sociedad Alokabide, que dispone de 12.666 viviendas, de las cuales 4.169 son propiedad de la sociedad, 3.307 del propio Departamento de Vivienda, 4.783 cedidas por propietarios particulares en el programa Bizigune y algunas más propiedad de municipios, de ayuntamientos. La carencia de pisos disponibles para satisfacer la demanda de vivienda en alquiler, que ya es un derecho ciudadano, la estamos compensando fundamentalmente con la prestación complementaria de vivienda vinculada a la renta de garantía de ingresos, que a partir de ahora va a confluir en la prestación económica de vivienda prevista en la Ley de 2015. A lo largo de este año, una media de 28.000 unidades familiares cobraron la prestación complementaria de vivienda y se concedieron además 8.397 ayudas de emergencia social por un importe medio de 1.100 euros. Y además, 247 hogares tienen ya reconocida la prestación económica de vivienda y reciben una ayuda mensual para ayudar al pago del alquiler. Sumando estas cifras, las ayudas para el pago del alquiler en Euskadi ascendieron el año pasado, en el 2017, a un total de 96,5 millones de euros. Esta es la situación de partida en la que están teniendo una profunda incidencia los efectos de la crisis económica y la precariedad laboral, y estos son los condicionantes que nos encontramos a la hora de abordar una política social de vivienda desde nuestro departamento, una política que se concreta para los próximos 3 años en el Plan Director de Vivienda 2018-2020. El Plan Director es, en primer lugar, el resultado de un amplio ejercicio de debate y participación. Es un compromiso que abrimos hace ya años en el departamento. De alguna forma también lo recordaba Idoia, con el proceso participativo, aquel Plan Director de Vivienda y aquel proyecto de ley de vivienda, el reconocimiento que tuvimos de Naciones Unidas, etcétera. Bueno, pues son cuestiones que acarreamos desde entonces y que queremos seguir implementando, porque sin duda cada vez más la sociedad exige tener una participación directa en la toma de decisiones políticas. En este proceso participativo no solo se ha chequeado la orientación y el acierto de las medidas planteadas, sino que tanto las entidades y agentes interesados como la ciudadanía en general han tenido la oportunidad de plantear sus aportaciones y, de hecho, pues algunas de ellas se han tenido en cuenta y se han incorporado al plan. La otra singularidad del Plan Director de Vivienda 2018-2020 viene por el hecho de ser el primero que se elabora a partir de la aprobación de la Ley de Vivienda de 2015 y, en consecuencia, está enfocado fundamentalmente a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, que, como ustedes saben, puede ser satisfecho bien con la puesta a disposición de una vivienda en alquiler o bien mediante una prestación económica cuando no haya un piso en alquiler disponible. La misión del Plan Director de Vivienda es, por tanto, impulsar el parque público de vivienda en alquiler para que sea capaz de garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y atender a las necesidades de los colectivos con mayores dificultades, promover la cohesión social, haciendo que cada edificio residencial sea una muestra de la diversidad de nuestra sociedad, evitando la aparición de guetos, y atender de forma especial la emancipación de las personas jóvenes y a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores mediante la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios. Todo ello contando, por supuesto, con la colaboración de otras instituciones y agentes públicos y privados, especialmente de los ayuntamientos. La visión y el propósito del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda es tener encauzado
en 3 años el desarrollo de la Ley de Vivienda de 2015. Con la aprobación de los reglamentos que requiere el despliegue de la ley, con un modelo de gestión eficiente y captando los recursos necesarios en este plazo, debemos, y espero que sí, ser capaces de sentar las bases de una política de vivienda sostenible a largo plazo. Como seguramente conocerán algunos de ustedes, el contenido del plan de vivienda se traduce en 6 ejes estratégicos. La Ley de Vivienda establece que los recursos disponibles deben destinarse prioritariamente a las políticas de alquiler y, por tanto, el primer eje estratégico que vamos a impulsar es el parque público de vivienda, tanto mediante la promoción propia como reorientando la actividad de Visesa hacia el alquiler, colaborando con los ayuntamientos y la iniciativa privada, fomentando la edificación de alojamientos dotacionales, preferentemente para jóvenes y mayores, e incrementando el programa Visiune de captación de vivienda vacía para el alquiler social. En el año 2020, el 100% de la promoción pública de vivienda lo será en régimen de alquiler, partiendo de un porcentaje superior al 80% en este año ya 2018. El segundo eje se centra en la gestión eficiente del parque de viviendas protegidas, tanto en lo que se refiere al propio departamento como a otros agentes, tratando de garantizar al máximo la función social de la vivienda. Vinculado a lo anterior, el tercer eje pone el énfasis en la mejora de los procedimientos de adjudicación y revisión de los requisitos de acceso a las viviendas protegidas, de modo que podamos dar respuesta a la demanda de los diversos perfiles de personas con necesidad de acceso a la vivienda, en particular los colectivos prioritarios y más desfavorecidos, con especial atención a los jóvenes y a los titulares del derecho subjetivo a la vivienda. El cuarto eje se centra en la rehabilitación como elemento clave en la política de vivienda. Pretendemos dar un nuevo impulso a la intensa actividad ya desplegada, poniendo el énfasis en los objetivos de eficiencia energética y accesibilidad, así como en la rehabilitación y la regeneración urbana. El quinto eje busca promover la innovación en la materia de vivienda de cara a adecuar la oferta a la demanda, dando oportunidad de acceso a las personas con menores recursos económicos o con necesidades residenciales específicas. Atal honetan, programa berri bat martxan jartzea erabaki dugu, Gaztelagun du izena. Horren bidez, gazteen emantzipazioa erraztu nahi da alokairu bat ordaindu ahal izateko neurri zuzenak ezarrita. Les decía que en este apartado es donde situamos el programa Gaztelagun, nuevo programa destinado a favorecer la emancipación de las personas jóvenes mediante ayudas directas para que puedan pagar un alquiler. Porque para emprender un proyecto de vida autónomo y formar una familia, las personas jóvenes necesitan una vivienda. Y en este empeño encuentran especiales dificultades, primero por falta de recursos, ya que carecen de rentas acumuladas, y cuando tienen trabajo, muchas veces este trabajo es precario y mal pagado. Y además, en muchas ocasiones, al no tener cargas familiares, tienen dificultades para acceder a un alquiler social. Los programas de todos los partidos siempre están empedrados de buenas intenciones con relación a la juventud y al problema de la vivienda. También es un objetivo del programa del Gobierno vasco. Pero hasta ahora no teníamos una herramienta efectiva para pasar de las palabras a los hechos. Por eso, el programa Gaztelagun va a ir dirigido de forma general a personas mayores de 23 años y menores de 35 que reúnan una serie de condiciones. Tener como domicilio habitual y permanente la vivienda arrendada, aunque no sean los titulares del contrato de alquiler, porque se permite compartir vivienda. Disponer de una fuente regular de ingresos que en su conjunto supere los límites vigentes en cada momento para el cobro de la renta de garantía de ingresos, 7.734 euros este año, y sean iguales o inferiores a 12.000, 15.000 o 18.000 euros en función de que los residentes sean 1, 2 o 3 personas.
Que la renta de la vivienda objeto de contrato de alquiler no supere los 600 euros mensuales con carácter general y los 750 en el caso de las 3 capitales vascas y los municipios que conforman sus áreas metropolitanas. Estamos estudiando también una solución intermedia para municipios medianos de 20.000 habitantes, alrededor de 20.000 para arriba, porque vamos a desarrollar mediante una orden este programa, que no sean, lógicamente, propietarios o usufructuarios de vivienda, excepto si se acredita la no disponibilidad de esa vivienda por causa de separación, divorcio, discapacidad u otra causa ajena a su voluntad. Y como es lógico que el arrendatario o cualquiera de los residentes en la vivienda no sea pariente directo, pareja, socio de la persona arrendadora, ni dispongan de bienes y derechos con un valor superior a 75.000 euros calculados según la normativa del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta el 50% de la renta mensual, con un límite que es el importe máximo de la prestación económica de vivienda. Cuando la vivienda se comparta por 2 unidades de convivencia formalmente constituidas, la ayuda podrá llegar hasta el 60% del precio del alquiler. Y teniendo en cuenta que es un programa de apoyo a la emancipación, al inicio de un proyecto de vida autónomo, la ayuda al alquiler para jóvenes se concede por un plazo de 3 años. La estimación que manejamos es que las ayudas puedan beneficiar a 4.500 personas jóvenes entre 2019 y 2020, que es la puesta en marcha de este programa. La estimamos para principios del próximo año, teniendo en cuenta que tenemos que desarrollar la orden correspondiente y tenemos también que disponer de los recursos humanos para poder atender adecuadamente la demanda. No obstante, la previsión es que Gaztelagun llegue a 6.000 jóvenes en el año 2021, dado que el programa tiene una vigencia inicialmente de 3 años. Y, por último, el eje 6 del Plan Director aboga por crear redes de colaboración que permitan un funcionamiento en red del conjunto de agentes que operan en el ámbito de la vivienda, particularmente los ayuntamientos, favoreciendo la gestión y coordinación con otras políticas sectoriales. Bien, pero como pueden suponer, el plan no se queda en meros enunciados, sino que sus objetivos están perfectamente precisados. Y así, en 3 años de vigencia del plan, nos planteamos promover la edificación de 6.350 nuevas viviendas de protección pública, de las cuales un 46,5 lo serían en régimen de alquiler, 2.950, y el 53,5% en régimen de venta, 3.400, de las cuales 3.050 serán desarrolladas por la iniciativa privada y 350 por la sociedad pública visesa. Además, se propone como objetivo la obtención de suelo residencial, nuevos suelos residenciales, para la edificación de 2.000 nuevas viviendas de protección pública. Y con el fin de incrementar el parque de alquiler protegido, se cifra en 7.200 el número de viviendas captadas a través de los programas de intermediación en el mercado de alquiler. En concreto, el programa Bizigune deberá alcanzar la cifra de 6.400 viviendas y el programa ASAP 800 viviendas. Con estas actuaciones lo que pretendemos es que el parque de viviendas de protección pública en régimen de alquiler integrado por nuestro departamento y las sociedades municipales de vivienda alcance en el periodo de vigencia del plan a las 22.000 unidades. Asimismo, el plan prevé que el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda alcance a 7.000 hogares en 2020 y asume el reto del trasvase de la prestación complementaria de vivienda a la prestación económica de vivienda gestionada directamente por el Departamento. La cifra objeto de hogares perceptores, bien de la prestación complementaria de vivienda o la prestación económica de vivienda, se sitúa en 28.750 hogares de promedio mensual durante los 3 años de vigencia del plan. En el apartado de rehabilitación se establece como objetivo reforzar los diferentes programas, de modo que un total de 55.530 viviendas resulten beneficiarias y, además, se prevé
apoyar a los ayuntamientos y entidades locales menores para la realización de 420 planes o obras con el fin de garantizar la accesibilidad universal. Y en esta misma línea se contempla dar ayudas a la instalación de 1.300 ascensores en este periodo, lo que va a permitir mejorar las condiciones de accesibilidad de como mínimo 13.000 hogares, tanto por la disposición de estos elevadores como por la colocación de rampas y eliminación de barreras arquitectónicas. El plan también pretende continuar con la inspección del parque de viviendas protegidas para garantizar la función social de la vivienda mediante la revisión de 9.500 viviendas al año. Se prevé también que para 2020 haya registradas en Eusko Regite un total de 35.000 ITES de inmuebles obligados a hacer esta revisión y se prevé también alcanzar para esta fecha la cifra de 50.000 contratos de alquiler registrados. Adicionalmente, el plan contempla otras actuaciones con unos objetivos numéricos más modestos, pero no por ello menos importantes. Entre ellos cabe destacar la cesión de 100 viviendas y 150 locales a organizaciones del tercer sector, 100 viviendas para el programa de pisos compartidos para menores de 35 años, 100 viviendas para luchar contra el sinhogarismo, 60 viviendas destinadas a ofrecer una alternativa habitacional a hogares víctimas de procesos de lanzamiento y otras 60 para víctimas de violencia de género. Pero para que un plan no se quede en un catálogo de intenciones y medidas, desde luego positivas, pero en fin, bien intencionadas, se requiere, lógicamente, un respaldo financiero sólido y el Plan Director de Vivienda lo tiene. El presupuesto bruto para este periodo, incluyendo a las sociedades públicas Alokabide y Visesa, asciende a 1.522 millones de euros. Depurando más las cifras y descontando las interrelaciones entre el departamento y sus sociedades, el gasto público directo en vivienda va a ser durante este trienio de 1.119 millones de euros, incluyendo las partidas correspondientes a la prestación complementaria de vivienda y prestación económica de vivienda. Y no van a ser los únicos recursos, ya que el plan prevé movilizar también 294 millones de euros a través de convenios financieros anuales con las entidades de crédito que operan en Euskadi. Gure ustez, gida plan hau ondo oinarritutako plana da, baita asmo handikoa ere. Horren bidez, 2015ko etxebizitzaren legearen espiritua eta letra behar bezala garatzen dira. Eta are gehiago, gure herrian etxebizitza duina izateko eskubidea nahia bat gehiago izateko oinarriak ezartzen dira. Resumen, creemos que el plan director es un plan bien fundamentado y ambicioso que desarrolla fielmente el espíritu y la letra de la Ley de Vivienda del año 2015 y, lo que es más importante, pone las bases para que el derecho a una vivienda digna comience a ser en nuestro país algo más que un deseo, una aspiración. Pero el mundo no acaba en Euskadi y muchas decisiones que nos afectan en nuestra vida diaria se toman en otros ámbitos, en el ámbito de España, Europa y el mundo globalizado, que son espacios que no nos pueden ser ajenos por la cuenta que nos trae. Asistimos con preocupación a una nueva escalada de la burbuja de precios del alquiler y creemos necesario establecer y coordinar políticas serias de vivienda a diferentes niveles si no queremos volver a repetir los graves errores vividos recientemente. Mucha gente empieza a sentir como un problema acuciante el acceder a una vivienda en alquiler o mantener la que ya tiene, y las instituciones y el conjunto de la sociedad no podemos cerrar los ojos a esta realidad a riesgo de que nos estalle. Ahí están los datos del último sociómetro, conocido la semana pasada como una advertencia adicional. Es evidente que la mejor herramienta que tenemos desde el Gobierno vasco para incidir en el mercado del alquiler es la configuración de una oferta pública de alquiler suficiente y a precios asequibles que modere tensiones de demanda y estabilice precios. Establecer las bases para este objetivo es lo que pretendemos, como les he expuesto, con el plan director. Pero para tener un impacto eficaz en las tensiones del mercado, se necesita una masa crítica de vivienda pública que estamos lejos de tener. Por el contrario, alcanzarla va a requerir
continuidad y perseverancia en las políticas y dotarlas de los recursos económicos suficientes. Y mientras la burbuja inmobiliaria, ahora en el mercado del alquiler, sigue latente como amenaza y la espiral de precios que la sustenta no se frena. Por eso considero que a corto plazo la respuesta principal hay que intentar coordinarla y llevarla adelante cada uno en su nivel competencial, pero buscando la complementariedad. Seguramente una de las propuestas que a corto podrían ser positivas en esta cuestión corresponde a la iniciativa del Gobierno de España o a las Cortes Generales. En concreto es la revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada en el año 2013, y así se lo expuse al ministro de Fomento y a los representantes de las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de vivienda que celebramos el pasado 15 de marzo en Madrid. Es en este caso, en el Congreso de los Diputados, donde debe restablecerse el rumbo y hacer frente a una situación que ya presenta derivas preocupantes. Hay propuestas en este sentido encima de la mesa hoy mismo que deberían ser debatidas. Hay urgencias sociales que exigen encontrar soluciones. Y lo malo es que con tanto ruido ambiental no parece que quienes tendrían que tomar medidas estén atendiendo estas necesidades de momento. Defiendo que siempre es mejor reaccionar pronto, con decisiones incluso que tengan el riesgo de que no sean completamente acertadas, que esperar a que los problemas se resuelvan solos. Porque normalmente esto no suele suceder. Al contrario, casi siempre se agravan con el tiempo y luego es mucho más difícil buscar soluciones. Por ello, creo que entre esas medidas deberían figurar tres básicas aplicadas de forma combinada. Neurri bat, alokairuko kontratuen epea 5 urtera igotzea. Horrela, errentarien eta errentatzaileen arteko harremanari egonkortasun handiagoko etorkizuna eta ziurtasuna emango zaizkio. Una primera medida sería elevar a 5 años el plazo de los contratos de alquiler, lo que llevaría a revisar la modificación anterior de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que lo redujo a 3 años. Y esta medida permitiría dar un horizonte de mayor estabilidad y certeza a la relación entre inquilinos y arrendadores. Una segunda medida, una medida a estudiar, sería establecer unos precios de referencia por metro cuadrado de las viviendas de alquiler en función de su situación y características, a ser posible en colaboración con los ayuntamientos. Y como tercera medida de acompañamiento a la anterior, utilizar la herramienta de la fiscalidad. En el caso de los impuestos municipales, estableciendo un recargo o una bonificación sobre el IBI a las viviendas arrendadas en función de que superen o no los precios de referencia. Y en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, o en su caso, el impuesto a sociedades, estableciendo un tipo progresivo en los rendimientos derivados del alquiler de vivienda, que parta de un tipo base en el caso de que el precio de alquiler no supere el precio de referencia y desarrolle una escala para los precios superiores. En esta línea, y en ejecución de una de las acciones propuestas por el Plan Director, vamos a trabajar en elaborar una propuesta fiscal más detallada para su contraste público y su remisión, en su caso, al órgano de coordinación tributaria de Euskadi. Gure ustez, etxebizitzaren eta alokairuaren tratamendu fiskala orain arte ibili den presioaren eta zerga bilketaren eztabaidatik atera behar da. Bete-betean etxebizitzaren politikaren eremuan sartzeko. Decía que en este sentido consideramos que la cuestión del tratamiento fiscal de la vivienda y del alquiler deberían de salir del marco discursivo de la presión y la recaudación tributaria en el que se han movido hasta ahora para adentrarse en el ámbito de la política de vivienda. Una política que, como he venido expresando en este foro y en la gestión que venimos desarrollando desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, debe ser esencialmente social y atender de forma prioritaria las necesidades de la ciudadanía. Besterik ez, eskerrik asko berriro zuen arretagatik. Quedo a su disposición para contestar a las preguntas. Muchas gracias. Cabeza, en España, en lo que al precio de la vivienda usada se refiere, ¿qué diagnóstico hace de esta realidad?
¿Cuáles son las razones, a su juicio? ¿El Gobierno vasco puede contribuir a abaratar el precio de la vivienda usada? Vamos a ver. Estamos en un mercado libre, en el que funciona la oferta y la demanda en aquellos bienes, como es la vivienda, en los que no están intervenidos. Y en ese sentido, la capacidad de intervención por parte del Gobierno vasco en la regulación de precios no intervenidos es difícil. Ciertamente, en esa medida, en la medida de que haya una mayor oferta de vivienda protegida, el precio de la vivienda libre, usada o nueva, también queda afectada. ¿Qué nos ocurre aquí? Yo creo que lo que nos ocurre es que no ha existido una gran oferta de vivienda, no hay, como en otras comunidades autónomas, unos grandísimos stocks de vivienda vacía afectados por lo que fue el ladrillazo en su momento, la gran crisis, y seguramente en ese sentido la capacidad de recuperación del precio de la vivienda en Euskadi pues tiene unas posibilidades de crecimiento mayor que otros ámbitos en los que ha habido un gran stock de vivienda y ese stock todavía no se ha digerido, ¿no? Nosotros, desde el departamento, tenemos que concentrar esfuerzos, ¿no? Y nuestro esfuerzo se tiene que concentrar necesariamente en lo que es la gestión de la vivienda protegida. Y, sobre todo, como consecuencia y mandato de la Ley de Vivienda, en hacer políticas destinadas a la vivienda en alquiler. Políticas con mayúsculas, no solamente de promoción de nueva vivienda, sino también de intermediación y de generación de posibilidades para que las personas puedan hacer una vivienda en alquiler. En muchas ocasiones, y ya me gustaría a mí que fuera todavía más, en la medida que el objetivo político del departamento es que podamos crecer en los programas de intermediación y que la vivienda usada, que existe en estos mercados, que existe en estos momentos y que es un bien que sería bueno que tuviera una utilidad social, pudiéramos crecer en ese sentido. Posibilidades de poder intervenir en el precio de la vivienda usada, libre. Es muy difícil que un gobierno pueda intervenir en el precio de la vivienda libre cuando estamos hablando de una sociedad de mercado como la que estamos. Yo he hecho alguna referencia en la última parte de mi discurso en la posibilidad que puede tener el gobierno de incidir. El gobierno, bueno, sabes que estamos en una sociedad muy compleja, porque yo he hablado aquí de fiscalidad, hay una organización, una OCT, que es una organización de coordinación tributaria, pero no nos olvidemos que la capacidad fiscal está en las juntas generales de los territorios históricos y que eso habría que coordinarlo también, ¿no? Pero sí que cabe seguramente hacer una política de control más en la vivienda de alquiler y en el precio de las mismas, con imaginación y bueno, contrastando ideas que puedan permitir que podamos intervenir, no tanto en el precio de la vivienda libre, que está sometida más al albur de la propia oferta y demanda, y que la capacidad de intervención que tiene un gobierno con las competencias que tiene el nuestro, pues, y en general los gobiernos en los mercados, en lo que son las sociedades liberales, es muy difícil que pueda intervenir. Ha mencionado usted el término ladrillazo. ¿Teme, le preguntan, a que podamos estar, quizá no tanto en Euskadi como a nivel del Estado, ante otro riesgo de estallido de burbuja inmobiliaria? Hay analistas que apuntan a una alerta por la vinculación del crecimiento de la economía vinculado al ladrillo. Bueno, yo lo que estoy observando es una cosa. Aunque seguramente, en la primera pregunta se me preguntaba del incremento del precio de la vivienda en Euskadi, etcétera, etcétera. El precio de la vivienda en Euskadi no ha llegado todavía ni por asomo a los umbrales que tuvo en el momento álgido de la situación de bonanza económica que teníamos en aquellos añorados años, ¿no? Pero, sin embargo, el precio del alquiler sí está llegando ya, y de hecho superándolo en algunas. Y todo es eso, ¿no? Es el tema de la oferta y la demanda. No es ajeno a algo que he comentado también, del tema de la situación de las personas que necesitan vivienda, en el que la alternativa de preferencia del acceso al alquiler ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Y esto es
una economía que se basa en la oferta y la demanda. En la medida que la demanda crece exponencialmente y la oferta es una oferta limitada, hace que los precios suban. Eso es así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los precios, sobre todo, la burbuja en estos momentos se está produciendo especialmente en los precios del mercado de vivienda en alquiler. No tanto todavía, y esperemos que no ocurra, en lo que es la vivienda libre o la venta de vivienda. Al hilo de lo que comenta, le añaden, en este caso una cuestión que le trasladan, el precio del alquiler en Euskadi sigue por las nubes, 952 euros de media, en San Sebastián 1.057. ¿Estos precios chocan a su juicio con el impulso que pretende dar su departamento al alquiler? Dificulta, lógicamente dificulta. Hay que tener en cuenta que nosotros, una parte de las políticas de vivienda en alquiler, una parte importante, y que a mí me gustaría que fuera todavía más consistente en la medida que pudiéramos crecer, es el tema de intermediación de vivienda, ¿no? Nosotros, además desde el punto de vista de la sostenibilidad, teniendo en cuenta de que una de las patas de mi departamento es también el medio ambiente, ¿no? El suelo es un bien escaso en Euskadi. Es finito y escaso. Y en la medida de que tenemos un parque edificado, que en algunas ocasiones pues no está sirviendo a las necesidades en base a las cuales se promovió, la capacidad del Gobierno vasco de intermediación que permitiera que esas viviendas pudieran ponerse a disposición de la gente que lo necesita mediante un alquiler social, es una de las patas fundamentales que queremos desarrollar dentro del Departamento de las Políticas de Vivienda. Ahí tenemos que luchar también con el precio del alquiler en el mercado libre. Nosotros, en el programa Bizigune, yo llevo año y medio en el departamento. Cuando yo estuve, en aquellos años, cuando el lehendakari era Patxi López, en el programa Bizigune, el precio máximo de vivienda, entonces, era de 600 euros el que pagábamos de renta a los propietarios que ponían su vivienda a disposición. Cuando yo volví, me encontré con que el precio máximo era 450 euros. Y me encontré con que el programa Bizigune está bajando exponencialmente, en su volumen, porque había muchos propietarios que cuando acababa el contrato de disposición de su vivienda en la sociedad alokabide y había que renovar, y decía, no, usted no va a cobrar 600, va a cobrar como máximo 450. Decía, pues no me interesa, me voy. Y eso lo hemos querido revertir, y en el año 2017 subimos el precio máximo a 525. Y en el año 18 hemos recuperado los 600 que teníamos en aquellos tiempos de los que estoy hablando. Y probablemente tenemos que analizar también la situación pues en las capitales y en las zonas donde más se está pegando la burbuja en estos momentos desde el punto de vista de lo que es el mercado, el alquiler en el mercado libre. Pero nosotros tampoco podemos contribuir a la burbuja, cuidado. Tenemos que andar con mucho cuidado con estas cosas, porque como nosotros nos dejemos llevar por la marea y desde las administraciones públicas contribuyamos a la burbuja y al crecimiento del precio del mercado de alquiler, pues no estaremos seguramente haciendo un buen trabajo de cara al futuro. Y a propósito, el programa Bizigune es un buen programa para los propietarios. Les da absoluta garantía del cobro de las rentas. La relación con los inquilinos lo tiene la sociedad. Si hay problemas, lo resuelve la sociedad. Tienen seguridad plena de que van a cobrar y tienen seguridad plena de que si es que cuando acabe el contrato la vivienda no está en las condiciones en las que puso a disposición de la sociedad en su momento, eso lo va a resolver y arreglar el Gobierno. Cuando una persona se plantea alquilar una vivienda, tiene dos preocupaciones. Voy a cobrar y cómo me va a quedar la casa. Pues esas preocupaciones están resueltas por parte del Gobierno vasco a través del programa Bizigune. Y yo siempre animo, cada vez que tengo una tribuna, una oportunidad, incluso en el Parlamento, para hacer un poco de proselitismo de esto, ¿no? Porque me parece que es muy importante que pudiéramos crecer por medio de este programa para atender las necesidades de forma directa de la gente y en el corto plazo, y además para poner en valor el parque edificado en este país. Más preguntas para Iñaki Arriola. Ha dicho que en 2 años, en el 2020, el 100% de la oferta pública va a ser de alquiler. ¿Cree que ha sido excesiva la vivienda pública en régimen de compra hasta ahora?
Bueno, la ley de vivienda nos dice lo que nos dice. Lo que es la promoción, nosotros hemos promovido como gobierno y sobre todo como sociedad pública visesa mucha vivienda en propiedad a lo largo de la historia. De hecho, de las 35.000 y pico viviendas que ha promovido directamente el departamento desde el año 81, la mayoría han sido viviendas en propiedad. Una parte pequeña ha sido viviendas en alquiler. Y ahora vamos a tener que promover el 100%. Yo siempre solía decir una cosa, yo cumplo la ley, cuidado, pero yo siempre suelo decir una cosa, a mí el promover viviendas en propiedad, mientras no me costará dinero, nunca me ha molestado. Porque al final es cambiar dinero, Oiga, yo hago 100 viviendas, me cuesta 100. Vendo, cojo 100, hago otras 100. Mientras no me cueste dinero, pero la ley dice lo que dice. Y lo que dice es que la promoción de vivienda protegida en propiedad, el Gobierno y sus sociedades públicas no lo tienen que hacer. A partir de 2020 dejamos de hacer promoción de vivienda en propiedad. Y eso va a seguir habiendo oferta de vivienda protegida en propiedad. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer, bueno, pues las empresas, las sociedades públicas, las constructoras, las promotoras públicas, privadas, que van a tener, que a propósito siempre han sido las que más vivienda construida de protección oficial en propiedad han realizado, ¿no? Hay una cosa también que hay que tener en cuenta. Nosotros, y hagamos examen de conciencia, venimos de una cultura de la propiedad de vivienda, no venimos de una cultura del alquiler. Y lo he dicho, hace 10 años, en el listado de solicitantes de vivienda de Etxebide, la gran mayoría de los solicitantes demandaba una vivienda en propiedad. La gran mayoría, no una vivienda en alquiler. Los tiempos han cambiado radicalmente y ahora casi el 82% de los demandantes nos demandan una vivienda en alquiler y solo un 18 y pico una vivienda en propiedad. Bueno, 18 y pico que también son, 18 y pico de 65.000. O sea que es también una cuantía de personas no despreciable en absoluto. Pero ha cambiado todo esto. Tenemos que adaptarnos a los cambios, lógicamente. Y tenemos que hacer un esfuerzo importante y continuado, permanente, de ir creciendo exponencialmente e ir sumando vivienda para poder dar esta respuesta. Que esto se podía haber hecho y haber tenido un parque más consistente, más amplio de vivienda destinada al alquiler y se ha hecho con menos intensidad, bueno, seguramente el que pregunta tendrá razón. Lo que pasa es que ya, amigos, agua pasada no mueve molino. Lo que tenemos que hacer es sembrar para el futuro y no añorar el pasado. Y eso es lo que queremos hacer. Y, bueno, las políticas de vivienda, el plan director, etcétera, es lo que están planteando, sembrar ese nuevo futuro. Vamos con más preguntas. Le pido brevedad para cumplir con el tiempo establecido en este encuentro. ¿Cómo plantea, desde Sermimedia, le preguntan, ¿cómo plantea su departamento controlar y regular la proliferación del alquiler turístico de inmuebles? ¿Podría tomar medidas como otras ciudades turísticas del Estado? Bueno, primero, el control de los pisos turísticos no corresponde a mi departamento. En todo caso, es un tema que afectará al Departamento de Turismo y, sobre todo, es una cuestión a regular mediante ordenanza municipal. Muy importante. Por brevedad, por brevedad. Sí, no, bien. Si quiere, no, hombre, si quiere ahondar en una reflexión en torno a lo que le trasladan, bien. Pues ya ha aclarado dónde está la competencia. Es una competencia más a las políticas de vivienda social, una competencia más que se añade a la coyuntura que tenemos de mercado, de burbuja de precios, etcétera, etcétera. Para cumplir con los objetivos del departamento de poner el mayor número de viviendas a disposición de las personas que lo necesitan a un precio social, pues es un lastre más. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Hay que pelear contra los elementos, ¿no? Muy bien. Entre las novedades y capítulo de intenciones que ha explicado en su intervención, hay una que yo creo que puede levantar expectación. Por ella le preguntan, ¿para cuándo se espera esa propuesta de fiscalidad en el órgano de coordinación tributaria? Ay, amigo, ¿para cuándo? Yo sí creo que no se puede estar permanentemente cambiando la fiscalidad todos los años, ¿no? Pero sí que hay que hacer
ejercicios de reflexión, de forma que se puedan ir adaptando las medidas fiscales pues a lo que es la propia realidad y necesidades de los tiempos, ¿no? Y he dicho que en el tema de vivienda sí que me parece bueno que se haga una reflexión de pasar un poco del sentimiento de la fiscalidad de la vivienda relacionado exclusivamente con el tema recaudatorio y sí que ponernos en relación con lo que supone un objetivo general de vivienda que tiene que ser un objetivo social, ¿no? Entonces, yo he hecho algunas reflexiones que parece que tiene todo el sentido que las desarrollamos y que las contrastemos también con el Departamento de Hacienda, con los propios departamentos de Hacienda de las Diputaciones forales, etcétera, ¿no? Son medidas de sentido común, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que intentar hacer frente desde las administraciones públicas a algo que se está produciendo y que es evidente y que de alguna forma en las preguntas también sale, que es el tema del incremento que se viene produciendo en el precio de las viviendas de alquiler. Y eso, con la herramienta de la fiscalidad, también se puede hacer, ¿no? Se puede establecer unos precios de referencia, porque en estos momentos, en el IRPF y en impuestos, hay una tarifa plana para los rendimientos derivados de la vivienda. 20% con el descuento de una serie de gastos de mantenimiento de la vivienda. Sea cual sea el precio del alquiler de esa vivienda. No podemos pensar que en función de cuál sea el precio, estableciendo previamente un precio de referencia, aquellos que estén en ese precio de referencia por debajo paguen un determinado tipo y aquellos otros que están por encima de ese precio de nivel de referencia paguen más, también para contribuir a que, bueno, no solamente que haya una mayor recaudación, que tampoco es el objetivo de la recaudación en este caso, sino para contribuir a intentar también desde la fiscalidad regular el que no se produzcan crecimientos, incrementos exponenciales en los precios del alquiler. El mes que viene será el último para pasar la ITE, la Inspección Técnica de Edificios. ¿Cuántos edificios han cumplido el trámite? ¿Habrá prórroga o periodo de gracia para los que no han cumplido? Bueno, efectivamente, tenemos que analizar las cosas, ¿no? Estamos hablando de que hay 70.000 o algo así, que eran los edificios que tenían que pasar la ITE. Muchos de ellos eran viviendas unifamiliares. Hay que tener en cuenta que la ley, lógicamente, la regulación, el marco normativo lo establece el Gobierno vasco. Hay que tener en cuenta también, unido a esto, que la competencia de seguimiento en el cumplimiento de las ITES es de los municipios, no es del Gobierno. Y en este sentido, lo que hemos hecho es hacer un convenio, un acuerdo con Eudel para prestarles asistencia técnica, apoyo, colaboración, para ir avanzando en el cumplimiento de los objetivos de la ITE. Yo creo que tenemos que analizar lo que supone a nivel de plazos, sobre todo en lo que son viviendas unifamiliares, y en el caso de que acabe el año y no se haya cumplido el que todas las viviendas que estaban previstas acaben habiendo realizado la ITE y habiendo registrado esa ITE en Eusko-Regite, pues tendremos que analizar esa situación. Nosotros también tenemos una cosa clara. Una de las patas del Departamento de Vivienda, importante, es la pata de rehabilitación. Y lo decimos por activa y por pasiva. Aquellos edificios de vivienda que tienen que pasar obligatoriamente la ITE y no lo hacen, no podrán acceder a las ayudas de rehabilitación del Gobierno vasco. Primero ITE, después ayudas. La última pregunta está relacionada con el medio ambiente, otra de las áreas de su departamento. Agustín Fernández, de Aguas del Norte, le pregunta: ¿cree usted que en Álava se va a constituir un consorcio parecido al de Vizcaya y eso no será bueno para URA, la Agencia Vasca del Agua? Bueno, vamos a ver. Yo creo que se mezclan las cosas. A mí me parece que desde el punto de vista de la gestión del agua es bueno que haya consorcios, que los ayuntamientos se asocien, que haya volumen
para poder atender adecuadamente tanto el servicio como el mantenimiento, etcétera, desde el punto de vista integral, tanto en el tema de abastecimiento como en el tema de saneamiento, porque esto tiene que ser así. Y creo que para poder hacerlo es bueno que haya una masa crítica que permita tener capacidad. Las soluciones autónomas en pueblos pequeños pues tienen sus dificultades, sobre todo en lo que es la atención del saneamiento y la depuración. Entonces, a mí que la base avance y que pueda haber un consorcio y tal, yo lo vería con buenos ojos, pero lógicamente esta es una competencia de los ayuntamientos, ¿eh? No es una competencia del gobierno vasco. Los competentes son los ayuntamientos. Ellos tienen que decidir cómo solucionan, cómo resuelven el problema, si se consorcian o no se consorcian. Yo creo que, desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios, es bueno que haya consorcios. Y en el tema de URA encantados. URA, si en última instancia nosotros lo que hacemos en este tipo de cosas es ayudar a los ayuntamientos y a los consorcios y mancomunidades. Nosotros no tenemos competencia en lo que es abastecimiento y saneamiento. Somos auxiliares de los ayuntamientos. Nuestra competencia propia en los ríos es el tema de prevención de inundaciones. Lo que pasa es que, a pesar de eso, y luego en el Parlamento me echan unos chorreros de la leche, pero bueno, más de la mitad de nuestra capacidad inversora se dedica a ayudar a los ayuntamientos, consorcios, etcétera, en la resolución de los problemas de abastecimiento y saneamiento, aunque no es competencia propia. Pero, de todas formas, de los chorreros no me libro, ¿eh? Muy bien, hasta aquí.